Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y otras emisoras y canales para llevar nuestros comentarios, entrevistas, análisis sobre la situación nacional e internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Terminamos el 2023. Y lógicamente cuando termina un año es como si pasáramos la página de un sitio a otro, entonces comenzamos un nuevo año con muchas expectativas, porque de eso se trata el cambio de año. La vida continúa, sin embargo, hay que entender, hay que saber que es importante hacer una retrospectiva de qué ha pasado a lo largo de los últimos meses. Y se enmarca entre enero y diciembre un año para uno reflexionar sobre los éxitos, sobre los fracasos, sobre los retos que han sido enfrentados y sobre qué nos espera en el futuro inmediato. República Dominicana, por ejemplo, ha vivido momentos importantes y trascendentes. Comenzamos el 2023 en los esfuerzos por sobresalir, por sacudirnos definitivamente de los estragos del coronavirus, de la pandemia. 2021, 2022, 2 años de recuperación, principalmente el 22 y aún el 23. Y hemos tenido éxito en esa recuperación. Las cifras de víctimas por el COVID, a final de cuentas, no fueron de las mayores del continente, por el contrario. Enfrentamos retos y las autoridades del país se la jugaron y les salió bien. Con las vacunaciones, con la desmovilización de los estados de emergencia, de las reaperturas en el plano del turismo, de la vuelta a la empresa, de la recuperación de los empleos. Y ahí comenzamos a enfrentar entonces todo lo que era volver a recuperar, volver a insertarnos en la cotidianidad, volver a recuperar nuestra fuerza laboral, la confianza de la gente en la necesidad de enfrentar los retos que teníamos por delante. Y lógicamente, el COVID siempre ha estado presente, siempre ha estado presente. Terminamos el año, precisamente, y ahora hay una variante del COVID que se llama Pirola. Pirola. Acaba de anunciar la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que esta nueva variante, esta cepa del COVID-19, que se llama Pirola, tiene un alto poder de contagio y está presente en los Estados Unidos y en varios países de América Latina, en especial en México. Si está en Estados Unidos, la propagación es muy fácil hacia nuestro territorio por no solamente la cercanía, sino por la interconexión que tenemos los dominicanos con los Estados Unidos. Más de 1 millón de dominicanos viven allá y en esta época de Navidad muchos vienen de regreso al país a pasarse unos días con su familia. Eso es costumbre. Eso es hábito y no es de dudar que traigan contagios con esta nueva variable que se llama Pirola. Esa variable, que también recibe el nombre científico de JN1, SARS-CoV-2, ha sido nombrada Pirola y pertenece al linaje de la BA.2.86 y es capaz de transmitirse por vía aérea e intestinal, y aunque no ocasiona una enfermedad grave, esta variable del COVID es altamente contagiosa. Ante ello, el paciente que lo contrae debe aislarse para romper la cadena de contagio. Oigan bien, de lo contagioso que es. Y los síntomas de esta variable del COVID que nos ataca a final de año precisamente son síntomas como dolor de garganta, congestión, estornudos, fiebres,
pérdida del olfato, dolores musculares, afonía y ronquera. Son bastante parecidos a lo que es a lo largo de todo el tiempo la variable del COVID, pero también de la propia influenza. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor en el cuerpo. Son más o menos los síntomas generales que tiene este tipo de enfermedad. Entonces, así como le decía que nos hemos ido recuperando, así estamos avanzando todavía con el COVID detrás de nosotros. Algunos puntos he sacado de la incidencia principal que ha tenido el 2023 entre los dominicanos. El tema de la economía. Las autoridades han hecho ingentes esfuerzos por bajar lo que fue en el 2022 la alta tasa de inflación que sufrimos y vamos terminando con una inflación de alrededor del 4%, muy por debajo de los 7 puntos y tantos que terminamos el 2022, aunque nuestra tasa de crecimiento no va a ser tan halagüeña, tan buena como la que tuvimos hasta el año 2021. Nuestra tasa de crecimiento anual siempre se situó entre 5, 6, 7% y en este tiempo de recuperación llegó hasta 8 y hasta 10%. Nuestra tasa de crecimiento para este año estará entre 2.5, que es la que maneja la proyección del Banco Central, y 3.1, que es la última que ha dado en el mes de diciembre el informe de la CEPAL, que es la proyección de tasa de crecimiento para la República Dominicana. Ya en vez de ser para este año el primero o el segundo compitiendo con Panamá en la tasa de crecimiento del continente, nosotros vamos a estar en los niveles 4 o 5 en esa tasa de crecimiento por debajo precisamente de Panamá, de Costa Rica, de otros países. Pero esto no es el fin del mundo. Hemos mantenido a lo largo de este año una tasa del dólar muy estable que se ha deslizado un tanto sobre 57 por 1 a final de año precisamente. Y todo por las medidas, se ha podido controlar por las medidas de restricción que ha tenido el Banco Central, las autoridades monetarias, con las inyecciones de capital en dólares, pero también con las medidas de tasa de política monetaria, que al subir las tasas de política monetaria en un momento determinado provocaron, si bien algunos aumentos en las tasas de interés bancario en República Dominicana, esto provocó que no hubiera una cantidad excesiva de dinero en las calles y esta restricción monetaria no provocó o impidió o evitó que esos pesos en grandes cantidades salieran a buscar dólares, atraídos quizás por los aumentos de la tasa de política monetaria, las tasas de interés en los Estados Unidos, que hacían atractivo convertir dineros en pesos en dólares baratos para colocarlos en los Estados Unidos, con unas tasas de interés que llegaron hasta el 5%, que era muy atractivo en los Estados Unidos. Pero las autoridades han jugado con este tema de las tasas de política monetaria y hemos visto como a final de año ya han ido reduciendo esas tasas de política monetaria para aligerar las inversiones desde los bancos, los préstamos con tasas de interés ya más asequibles, más atractivas para la inversión. Porque de lo contrario, tasas altas provocaban una restricción en las inversiones porque encarecía el costo del dinero y al encarecer el costo del dinero encarecía los productos que se desarrollaban en el país, en especial lo que tiene que ver con la construcción y otros estamentos importantes de la producción nacional. El turismo y las remesas fueron un puntal nueva vez en el 2023 en el rango económico en República Dominicana.
alrededor de 10 millones de turistas hemos recibido para este 2023. Cerraremos con alrededor de 10 millones. Todavía no se tienen las cifras oficiales de diciembre, pero ya en noviembre, las cifras hasta noviembre, se tenían en 9.1 millones de visitantes. Los 10 millones estaban a la vuelta de la esquina. Y más de 10.000 millones de dólares en aportes a la economía nacional, fruto de esa visita del turismo, de esa recuperación del turismo que nos valió nuevos reconocimientos a la República Dominicana entre los organismos internacionales que valoran el estado de la recuperación que tienen los países post pandemia. El turismo en República Dominicana proyecta a seguir creciendo. Ha establecido nuevos récords a lo largo de cada mes en este año de cantidad de visitantes y además de eso la inversión extranjera, la gran cantidad del grueso de la inversión extranjera va concentrada principalmente al turismo y ahora para el año que viene con el desarrollo de polos como el de Cabo Rojo y Pedernales y algunos polos en Puerto Plata y en Samaná va a atraer más inversión extranjera dedicada precisamente, especializada al turismo. Las remesas no fueron menos, aunque se fue acomodando de los récords que se establecieron en el 2020 y el 2021, cuando el año de la pandemia aumentó en gran cantidad el número de remesas recibidas en República Dominicana, sobre 10.000 millones también, a propósito de los aportes que hacían los dominicanos residentes en el exterior a sus familiares en República Dominicana a través de las remesas. Las remesas se han consolidado, se han reducido un poco, pero mínimamente unos porcentajes mínimos en relación al 2020 y 2021, pero se han acomodado entre uno de los principales renglones de recepción de divisas a la economía nacional. Los préstamos internacionales han seguido y mueve a preocupación a los organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional y como la misma CEPAL, organismos que han advertido que el endeudamiento externo de los países de América Latina puede ser muy, muy lesivo a sus economías porque hay que hacer una gran inversión en pago de intereses anual que merman los presupuestos. En República Dominicana, sin embargo, los presupuestos de los últimos años, los últimos 8 o 10 años, se elaboran y se registran y se ejecutan con déficits que andan entre el 3 y el 4%, que solamente son consolidados con préstamos internacionales. Esos préstamos vienen a entrar al sistema presupuestario del Estado para la ejecución principalmente de obras para gastos de capital, que apenas es de un 13% en lo que respecta al presupuesto de República Dominicana. Un gasto de capital bajo, pero que se ha administrado en una forma ahí. Se han hecho las cosas que se han podido. Pero este año, 2023, también ha sido un año duro en cuanto a la estructura política. Ha sido un año de campaña, ha sido un año de dimes y diretes, ha sido un año de estructuración de las propuestas electorales para las elecciones del 2024. En este año, los partidos de la oposición lograron cuajar una alianza, el PLD, Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Fuerza del Pueblo y el Partido Revolucionario Dominicano, los tres principales partidos de la oposición, lograron concretar una alianza que no se veía venir, pero una alianza en la cual hay apoyos intrapartidos para candidaturas municipales, congresuales, y con un acuerdo de que si hubiera una segunda vuelta electoral en las elecciones de mayo, entonces el que quedara a competir con el que quedara en primer lugar, en este caso,
el candidato del partido de gobierno, en el caso de que hubiera una segunda vuelta, recibiría entonces el apoyo de los otros dos partidos que no irían al balotaje. Pero no se quedó ahí, porque el partido de gobierno, el PRM, también hizo sus amarres y logró una alianza con más de 20 partidos minoritarios, partidos pequeños. Y la importancia de los partidos pequeños, yo he dicho en artículos que he publicado y en comentarios con ustedes, los partidos pequeños son los que le llaman partidos bisagra. Son partidos que están buscando sobrevivir, que en esas alianzas con partidos grandes le den, aunque sea un regidor que salga electo o un diputado, y con esto ya pueden seguir siendo partidos jurídicamente aprobados por el sistema electoral dominicano. Porque de no obtener el 5% de las votaciones, de los votos emitidos, o un candidato electo, el partido muere y tiene que volver a recomenzar todo un proceso para ser reconocido por la Junta Central Electoral. Entonces estos partidos buscan eso, en una alianza lograr alguien de su gente que salga electo, aunque sea de regidor. Ya con eso mantiene la personería y eso le da acceso a los fondos públicos destinados por el Estado Dominicano según la ley electoral y la Constitución de la República para sustentar los partidos. Entonces mensualmente reciben una buena mesada y en tiempos de campaña una mesada mayor. De campaña electoral una mesada mayor. Pero esos partidos pequeños son trascendentes. Por ejemplo, el PRM alcanzó una votación de 48% en las elecciones del 2020. Y su candidato presidencial, Luis Abinader, acumuló 52.5% de la votación gracias a ese 3% que le aportaron los partidos pequeños con que se alió el PRM para esa contienda. O sea, los partidos pequeños, con esa minúscula votación, muchas veces son los que empujan y ayudan a determinados candidatos a pasar la prueba y ganar los procesos. Entonces tienen su importancia. Yo he manifestado en muchas ocasiones que estoy de acuerdo con las alianzas de los partidos, las negociaciones, los compromisos, los acuerdos, porque yo creo que eso es un ejercicio, buen ejercicio del sistema democrático. Conjuntamente con eso he dicho que en un momento determinado deberá la ley electoral establecer restricciones más fuertes para la conservación de la personería jurídica y de ser partidos oficialmente aprobados por el sistema. Porque hay muchos partidos que nunca llegan a tener realmente una vida de partido, sino que están ahí anquilosados, como están aprobados, reciben unos cuartos de la Junta del Estado a través de la Junta Central Electoral todos los meses y todos los años electorales y se activan a propósito de los procesos electorales para seguir en esto. Entonces yo creo que si bien es cierto que los procesos de acuerdos y negociaciones son importantes, no es menos cierto que debemos comenzar a restringir y a poner en claro la vida de los partidos políticos sin que se atente contra el ejercicio de los partidos y de la política vitales para los procesos electorales. En este año fueron las primarias, en octubre los partidos definieron sus candidatos, los principales partidos tienen sus candidatos a la presidencia, son 9 candidatos por todos, de los cuales están principalmente los de la fuerza opositora, los 3 grandes partidos del sistema de oposición y el partido de gobierno que lleva al presidente Luis Abinader a la reelección nueva vez por 4 años más. En los otros frentes están Abel Martínez por el PLD, Leonel Fernández por la Fuerza del Pueblo
y Miguel Vargas Maldonado por el PRD. Como les dije, con la decisión de que si van a una segunda vuelta, el que resultare para competir en la segunda vuelta recibiría el apoyo de los dos que quedarían fuera del balotaje. Las encuestas que se han emitido hasta este momento, todas las encuestas, mantienen una mayoría importante con una buena distancia en favor del presidente Luis Abinader de cara a los posicionamientos de los demás candidatos. Incluso en muchos de ellos Luis Abinader ganaría en una primera vuelta. En otras de esas encuestas que no ganaría en una primera vuelta, quedaría en el borde casi, 48-49%. Luis Abinader. Y iría a un balotaje. En el segundo lugar se encuentra Leonel Fernández casi con la mitad de los votos que se le atribuyen, el porcentaje que se le atribuye a Leonel Fernández. Y por debajo de Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo se encuentra Abel Martínez y el PLD. Esa es la correlación de fuerzas que plantean las encuestas y que está en el escenario político nacional en estos momentos, al terminar el 2023 y al comenzar el 2024. Esto es importante porque mientras Leonel Fernández se ha recuperado con su nuevo partido, un partido que tiene apenas 3 años, con su nuevo partido, la Fuerza del Pueblo, y una candidatura presidencial en su entorno, todos agrupados en esa candidatura, el PLD, que es un partido fuerte de cuadros, que es el partido que dirigió Leonel Fernández durante muchos años y que por 3 ocasiones lo llevó a la presidencia de la República, está hoy más disminuido que el propio Leonel Fernández, que se apartó del PLD, y el PLD se encuentra en un tercer lugar. Luis Abinader, que todas las encuestas indican que el gobierno, sus estructuras de PRM como partido, no son lo suficientemente fuertes como para un partido de gobierno, no han escalado la posición. Sin embargo, se le atribuye al presidente Luis Abinader haber hecho un esfuerzo en estos 3 años para consolidar una imagen, para consolidar una candidatura, para consolidar un liderazgo que tiene, que lo ha mantenido en ese primer lugar en las preferencias de las encuestas. O sea, que el PRM, que es un partido nuevo también de 6 años, 7 años, 8 años, ya con 2 elecciones que ha participado, 16 y el 2020, y ahora está a las puertas de participar en unas terceras elecciones en busca de repostularse en el poder. Luis Abinader ha ganado ese posicionamiento como Luis Abinader, el candidato, el presidente, el líder del partido. Entonces es interesante lo que va a pasar, porque el 18 de febrero se dan las primeras elecciones, que son las municipales. Y todo indica que dependiendo los posicionamientos que logren los partidos, en esas elecciones municipales se puede trazar con cierto rigor, se puede trazar el camino hacia las elecciones de mayo, que son elecciones diferentes, en las que solo se van a elegir los candidatos a senadores y diputados y el candidato presidencial. Pero realmente son elecciones municipales que arropan todo el país, porque son, en los municipios, y aquí lo tengo, se van a disputar en los municipios 3.849 cargos, de los cuales 158 son de alcaldes, 158 de vicealcaldes, 1.164 de regidores, 1.164 de suplentes de regidores, 235 de directores distritales, 235 de subdirectores distritales y 735
de vocales, para un total, señores, de 3.849 cargos. Eso va a traer el proceso electoral de las municipales. La Junta Central Electoral ha organizado, estructurado su cronograma, su calendario de actividades y hasta ahora va todo marchando viento en popa. Ha comenzado un buen diseño de campaña. Ahí ustedes ven los afiches que está ya publicando la Junta Central Electoral desde final de este año para inicios del año que viene, instando a la votación el tercer domingo de febrero en las municipales, que cae 18 de febrero. Una campaña dirigida a la gente, cómo debe votar, a qué debe ir a votar, por qué debe ir a votar. A lo largo de este año 2023 también hubo un episodio que nos marcó a lo largo del año, pero principalmente desde mediados de año hasta la fecha, hasta el cierre propio del año, y es el tema Haití. Desde principios de año, desde el año anterior, desde el 2021, el presidente Luis Abinader ha estado abogando en los organismos internacionales, en la comunidad internacional, las Naciones Unidas, la Unión Europea, en sus contactos con presidentes, con otros organismos, a que haya una asistencia internacional a Haití para tratar de resolver su problema político, económico, social. Porque el deterioro cada vez mayor de la situación de Haití nos presiona como sus vecinos inmediatos, nos presiona de una forma tal que incide necesariamente en la vida económica y social en República Dominicana. Y todo esto durante el año, con el avance de las bandas, estos grupos de bandoleros que han tomado el control de las calles y el control de Haití, todo alocado después del asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio de 2021. A propósito de ese descontrol mayor que hubo en Haití, todo está patas arriba, la violencia los estremece, no hay interlocutores, hay un estado político anárquico, una situación social fuera de control, una situación económica de cuasi hambruna, una situación desesperante. Y vino entonces el estado de la provocación en septiembre del 2023, cuando un grupo de haitianos, que se dijo en principio que era un grupo de campesinos y de empresarios de la zona norte, comenzó a construir un canal de riego para derivar aguas del río Masacre para sus plantaciones. Y después se determinó que era de grupos empresariales que tenían ese control para vender el agua. Y después que el gobierno dijo que no sabía de eso, el gobierno entró en la defensa directa de esa acción que se hizo de manera unilateral, provocando fricciones serias con República Dominicana, que reclamó violaciones a los acuerdos que vienen desde el 1929 de respeto a las zonas acuíferas entre los dos países. Pero esto envalentonó a los haitianos, ya recibieron el apoyo oficial del gobierno, policías fueron a custodiar esos trabajos, y las cosas fueron llegando a un punto de tensión en que la República Dominicana, que había hecho las denuncias en los organismos internacionales y nadie hizo caso, tomó sus medidas drásticas, cerró la frontera, cerró la emisión de visas a los haitianos, estableció controles migratorios y aumentó las deportaciones. O sea, presiones para lograr una reversión de esta situación que estaban provocando los grupos haitianos de aquel lado de la frontera. La frontera fue militarizada, pero de una forma
amplia, espectacular, con equipos de combate, armamentos, para proteger el lado dominicano, para proteger la soberanía de República Dominicana. Y a partir de ahí ha habido todo tipo de provocaciones. Entraron al lado dominicano, siguieron construyendo su canal, han impedido que haitianos que han querido venir a comprar al mercado binacional después que se aflojó un poco las medidas de restricción de cierre de frontera, lo han impedido soldados militares haitianos. Y ha habido todo tipo de provocaciones que República Dominicana ha estoicamente soportado, mantenido sin ceder a las presiones, pero manteniendo controles para evitar lo que ellos aparentemente quieren, que es provocar una confrontación ya de violencia y cuidado si cuasi militar entre Haití y República Dominicana para volver a presentarse como las víctimas. Pues así terminamos el año y así comenzaremos el 2024 con esta situación de tensión en nuestras fronteras. Y otro tema que no puedo dejar de mencionar como temas relevantes de este año son el cúmulo de accidentes ocurridos en República Dominicana, el caos en el transporte. Comenzamos y cerramos el año con eso. Varios accidentes ocurridos, por ejemplo, en la zona de la parte este del país, donde están los complejos turísticos principales de República Dominicana. Se han producido varios accidentes que ha provocado muertes y heridas a turistas extranjeros, lo que nos ha dado una muy mala imagen en el exterior, porque se habla del descontrol que tienen las autoridades y de la peligrosidad del transporte y de las vías dominicanas. Dos autobuses chocaron de frente, uno se volcó en otro momento, otro chocó con otro vehículo. Varios turistas en diferentes accidentes han fallecido. Y qué no decir de otros incidentes como la explosión en San Cristóbal, que dejó unos 30 y tantos muertos, 37 muertos. Qué no decir de lo ocurrido hace poco en Jaina, cuando una patana cargada de cemento se llevó de encuentro y sepultó en una cañada un minibús que recogía personas parado, recogía personas con un saldo de 7 u 8 víctimas. Entonces, hemos estado viviendo una serie de incidentes de esta naturaleza, las riadas, las inundaciones del mes de noviembre pasado, cuando hubo 37 víctimas a nivel nacional, entre ellos el episodio ocurrido en el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez, donde se desprendió una parte de la pared superior y aplastó por lo menos 2 vehículos, donde murieron 9 personas aplastados en un instante. Y llegamos al final de año con esta misma situación del caos vehicular, del tránsito, de los tapones, de los accidentes, de los motoristas. Y el gobierno ha fracasado en esta situación, de enfrentar el problema del tránsito. Se hablaba de algunos planes, de algunos proyectos, y entonces cae en un escándalo el tema de la semaforización, de semáforos inteligentes, que podía haber tenido alguna suerte de paliativo en este serio problema del transporte. Ahí está en medio de un escándalo, esto está detenido y anda en un limbo cualquier tipo de proyectos de soluciones reales para enfrentar el serio problema del tránsito vehicular en República Dominicana. El último tema que quiero tratar con ustedes ahora es el tema del enfoque que ha hecho y la decisión que tiene el gobierno, encabezado por el propio presidente de la República,
de provocar una reforma en la Policía Nacional que cambie, que haga una policía más amigable, más confiable, más respetada, más eficiente que la que hemos tenido a lo largo de muchos años. Los salarios fueron aumentados, ya casi 25,000 pesos gana un policía raso, y de ahí en adelante han subido las escalas. Se están haciendo una serie de movimientos, de especializaciones, de entrenamientos, de preparación para nuevos agentes policiales, en un proyecto que va a durar varios años, indudablemente, hasta que se concrete, si continúa el ritmo que lleva, pero en lo que el gobierno ha puesto todo su empeño y que la gente espera que surta los efectos que se han anunciado, porque no cabe dudas de que el estado de la situación de la delincuencia, de la violencia en el país, que según las estadísticas se ha reducido la tasa de homicidio a apenas 11.8 por cada 100,000 habitantes, de 13 y algo que se tomó cuando comenzó este año 2023. Y uno espera mejores controles y tener una policía eficiente en el que la gente pueda confiar y tenga a quien respetar, porque tenga a quien acudir para el mantenimiento del orden y para las garantías de la integridad de la familia dominicana. Algunos puntos son estos, algunos tips de los principales hechos ocurridos a lo largo de este año aquí en República Dominicana. A la vuelta hablaremos de algunos de los temas internacionales durante el 2023. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Hicimos un recuento así a vuelo de pájaro, pero de temas, los temas principales, los temas más influyentes ocurridos aquí en República Dominicana a lo largo del 2023. Se me quedan algunas cosas, lógicamente, pero ya podemos seguir analizando algunos de esos temas a lo largo de nuestros programas. ¿Qué ha pasado en el mundo en el 2024? Entramos con la guerra bestial de Rusia frente a Ucrania. Ucrania ha resistido estoicamente con el apoyo de Occidente y ha logrado contener esa agresión, excúsenme la repetición, de Rusia contra una nación de la Europa Oriental. Una invasión, una guerra que ha provocado serios problemas y trastornos a las economías y a la estabilidad de muchos países del mundo. Precios del petróleo inestables, precios de los commodities, de los alimentos inestables, una situación incierta sobre su desarrollo y sobre su final, si pudiera tenerlo. Pues así comenzamos el año, y a lo largo de ese año ha habido muchos episodios que tienen que ver con acciones de violencia en el mundo. 100 muertos, en su mayoría funcionarios de la policía, en un atentado contra una mezquita
en el noreste de Pakistán el 30 de enero. Así arrancamos el 2023 y seguimos con muchas otras situaciones, ataques, la muerte del en un atentado el 9 de agosto de Fernando Villavicencio en Ecuador. Esto provocó una seria situación en el Ecuador que develó el estado de violencia que estaba viviendo ese país y que se destapó y que no logró frenar el proceso electoral, pero sí dio un vuelco hacia la situación que vive ese país. Así tenemos Perú, así tenemos toda Centroamérica. El Bukele sigue en sus 13 contra los delincuentes y está en el camino de reelegirse. Logró cambios en la Constitución ecuatoriana para una reelección y parece que tiene todo el favor de su población, mientras Daniel Ortega y la señora Murillo siguen atacando las libertades, siguen atacando las disidencias, siguen convirtiendo a Nicaragua en un estado de opresión, de persecución, de víctimas, de encierro. En Guatemala terminamos prácticamente con el caso de Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones del 20 de agosto con un 60.9% en una segunda ronda de votaciones. Sin embargo, hay una conspiración de autoridades y de sectores de poder dentro de Guatemala que están tratando de impedir que asuma el poder al que debe ascender el 14 de enero, cuando es la fecha de juramentación. Se ha tratado de impedir, invalidar su elección. Han buscado todos los periquitos. Sin embargo, hay un sector del pueblo guatemalteco que ha seguido firme en luchar por las garantías de su proceso democrático. Y Arévalo ha salido en varios países a buscar apoyo. Estuvo aquí en República Dominicana y se reunió con el presidente Luis Abinader, quien le dio un espaldarazo y anunció que va a estar el 14 de enero en Ciudad Guatemala en los actos de juramentación del nuevo presidente. E hizo votos y hizo promesas de su lucha en favor de la democracia en el continente. Una democracia que se ha visto sumamente afectada a lo largo de este año. Señores, la victoria del señor Milei en Argentina ha abierto una caja de Pandora que no se sabe cómo esto ha comenzado ni cómo va a terminar, si termina. Haití sigue siendo un volcán en erupción, del cual nosotros tenemos y vamos a sufrir el estremecimiento de todo lo que pudiera pasar, peor de lo que ha estado pasando en Haití, entre la situación política, la violencia, la situación social, la situación económica, una gran hambruna, una gran situación de descontrol sanitario, un volcán en erupción. Mientras tanto, Estados Unidos, por ejemplo, se debate a lo largo de todo este año con una serie de atentados, nueva vez, de personas que fusil en mano, pistola en mano, han cometido actos de barbarie multitudinarios con muchas muertes, sembrando el terror en muchos estados en los Estados Unidos. Y esto lleva a esa nación al final del 2023 y el inicio mismo del 2024 de cara a un proceso de elecciones que debe darse el primer martes del mes de noviembre del 2024 y cuyos dos principales contendores son un presidente, Joe Biden, en reelección con 80 y tantos años y con una serie de deficiencias en su ejercicio físico personal, y un presidente, Donald Trump, sometido a los tribunales por 20.000 acusaciones
de violaciones a las leyes, pero con una popularidad que lo catapulta y lo pone en el camino a la posibilidad de volver a ser presidente de los Estados Unidos. Y esto abre muchas incertidumbres. De cara a América Latina, acaba de decir, Dios mío, Donald Trump, que acabó con los inmigrantes, diciendo que lo que hace es que envenenan la mente de los norteamericanos y muchísimas otras cosas. Joe Biden acercó nueva vez a los Estados Unidos a China en un apretón de manos con Xi Jinping, mientras Vladimir Putin apuesta a seguir en el poder buscando la reelección como presidente de Rusia. Así anda el mundo, así anda el mundo. La guerra de Israel y Hamás, esto comenzó el 7 de octubre de este año con un ataque terrorista de parte de los grupos terroristas de Hamás que hacen vida en la franja de Gaza, que atacaron en el día del Yom Kippur, sábado, a miles de jóvenes que estaban disfrutando de un concierto popular en Israel. Los atacaron y mataron decenas de personas, centenares de personas, secuestraron otros en uno de los peores ataques que grupos terroristas hayan hecho en una sola acción, lo que provocó inmediatamente una reacción de Israel sobre los terroristas de Hamás escondidos en Gaza, entre la población de Gaza. Porque al tiempo de esa masacre que cometieron esos terroristas, miles de cohetes fueron disparados contra instalaciones y poblaciones de Israel. Israel, como ha respondido en otras ocasiones contra los terroristas que le atacan, ha llevado una andanada de ataques y de ocupaciones en toda Gaza, ya dentro de Gaza, buscando casa por casa a esos terroristas, con una decisión anunciada de que es una guerra que va a llevar hasta el final de acabar con el terrorismo contra Israel. Y esta guerra pone al mundo y a esa parte del mundo también patas arriba y los pone en una situación de tensión. Porque otros países que han tratado de involucrarse han tenido el stop diciéndole, si se meten en esta situación, van a tener a Israel de frente. Grupos de Hezbollah han atacado desde el Líbano, desde la parte norte y desde el sur del Líbano, a instalaciones judías de Israel, pero han recibido la respuesta rápida y contundente que los ha hecho frenar ese involucramiento. Pero ese conflicto en Medio Oriente que podría propagarse va a tener sus efectos sobre las economías de países como los nuestros, dependientes del petróleo, porque eso en un momento determinado puede tener incidencias serias sobre la producción y los precios del petróleo y de otros rubros y de otras situaciones que afectarían a países como República Dominicana. Ha sido un repaso rápido de lo que ha ocurrido en el mundo en estos temas internacionales. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo.
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por haberme acompañado en estos comentarios sobre lo ocurrido. Así unas pinceladas de algunos temas en República Dominicana, en el resto del mundo a lo largo del 2023 y algunas proyecciones para el 2024. Tenemos elecciones en República Dominicana, eso va a asignar todo este año próximo, principalmente mientras el mundo sigue sujeto a las guerras y a las confrontaciones, como el caso en Europa de Rusia contra Ucrania y en el caso del Medio Oriente de Israel y los grupos terroristas de Hamas. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima. Pasen un feliz resto de esta noche. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Feliz Navidad.